Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, maestra. Buenas Buenas noches a todos noches. los compañeros. Buenas noches, pues bienvenidos a Buenas noches. sesión de pues repaso de tips, ¿verdad? En donde vamos a ver pues les quiero presentar una especie de temario de qué es lo que nos debemos de centrar para bien de poder repasar pues estos cuatro primeros temas que hemos visto de la materia. No sé si ya por ahí alguien se haya aventurado a presentar el examen. ¿Nadie? Yo la verdad no, maestra, me estaba esperando a la Okey, clase. muy bien. Bueno, no, está bien. Les recuerdo que, pues, el examen va bueno, inicia a partir del día de hoy. Hoy lunes va a estar disponible toda esta semana, así que, pues, todavía tienen por ahí oportunidad para que puedan hacer, pues, una especie de resumen, que se basen en el temario, que básicamente, pues, son como que los temas más importantes. Como quiera, no está de más darle una leída, ¿verdad?, a estos 4 temas en el libro, ¿verdad? En el libro base que tenemos de filosofía, porque, pues, también de ahí vienen, vaya, lo que viene siendo toda la parte conceptual, bueno, pues, también por ahí, se les recomienda también dar una leída, ¿verdad? Okey, bueno. Maestra, ¿el examen, se va a basar únicamente en el libro? Son los temas, sí, es el libro base, los temas que acabamos de ver en estas 4 semanas, sí, es nuestro libro base, por consiguiente, pues, de ahí es donde se tomó, ¿verdad?, para bien de poder, evaluar lo que viene siendo estos 4 primeros temas, ¿okey? Gracias, maestra. De nada. Bueno, pues vamos a ver este temario y vamos a hacer también, pues, repasar, ¿verdad? También lo que vienen siendo los temas, ahorita vamos a hacer en la primera mitad, pues, nos vamos a enfocar en ese temario que les voy a recomendar, y en la siguiente, vamos a hacer una breve dinámica, ¿verdad? De estos temas para, pues, repasar básicamente, ¿verdad? Lo que les comentaba que vamos a ver. Bueno, en este eh, esto es el primer tema, ¿verdad?, que vimos por ahí de la materia, pues, hablamos con respecto a lo que fue la filosofía, ¿verdad? Aquí, pues, el concepto importante es, la definición de filosofía, ¿verdad?, que dijimos que era esa especie de ciencia madre de la cual, pues, se desprenden casi todas las disciplinas que hoy conocemos. Saber, obviamente, sus orígenes, ¿verdad? Em Dijimos que esta, pues, se origina en Grecia, por consiguiente, pues, si recordarán, estuvimos estudiando a los primeros filósofos griegos. Em, Hablamos con respecto también a las ramas de la filosofía, ¿verdad? Se vio por ahí cuáles son las ramas básicas de lo que es pues, esta materia. Hablamos con respecto a lo que fue la metafísica, ¿verdad? Que dijimos que, pues, esta se centraba en el estudio de la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y principios fundamentales. También hablamos con respecto a la epistemología, la cual se conoce como teoría del conocimiento y que estudia, pues, las diferentes formas del saber y todo lo que son las dinámicas mediante las cuales, pues, se logra básicamente ese conocimiento. También vimos la parte de la lógica, perdón, bueno, la ética, en la cual, pues, esta se dedica a todo lo que es el estudio de la moral, la virtud, el deber, ¿verdad? De todo lo que son los códigos del comportamiento humano. Hablamos con respecto también a la estética, que pues es la rama que estudia el concepto de la belleza, todo lo que es bello, hermoso, ¿verdad? Tratando de dar pues con su significado y sus modos de determinación. La lógica, que pues está dedicada al estudio de esos procedimientos formales, racionales, de pensamiento, todo lo que es la demostración, ¿verdad?
mediante los cuales pues podemos obtener conclusiones a partir de ciertas premisas. También lo que es la filosofía política, la cual pues como su nombre lo dice se dedica al estudio de todo lo que es las estructuras políticas, gobierno, el poder. Eso fue pues básicamente lo que vimos en relación a las ramas de, pues de la filosofía. Y también pues saber, ¿verdad? La definición entre pues lo que definimos como mito, ¿verdad? Como religión. Vimos en la parte de la religión, pues que era todo ese conjunto de creencias, de dogmas que pues se tienen acerca de la divinidad, de sentimientos, ¿verdad? De veneración, temor hacia hacia todo ello, ¿verdad? Y pues la parte del mito en donde pues era esa explicación que se le trataba de dar, ¿verdad? A todas esas, pues todo lo que pasaba en la naturaleza, tratar de dar esa explicación mediante deidades, ¿verdad? Para bien de poder pues entender y tratar de conocer lo que estaba sucediendo en el día a día, ¿verdad? En las vidas, en lo que era la parte de pues, la naturaleza, todos digamos, todo lo que sucedía, ¿verdad? En el ámbito natural de pues lo que eran estos grandes pensadores. Esos serían como que los temas básicos, ¿verdad? Que veríamos en el tema número uno, hablando con respecto a lo que es la definición de filosofía. En el tema 2, que ya nos adentramos un poquito más a la parte de quiénes eran, ¿verdad? Todos esos grandes pensadores, pues vimos varios, ¿verdad? Obviamente hay que definir qué es lo que, digamos, su característica principal o su pensamiento. Por ejemplo, aquí el primer gran, digamos, el primer filósofo, ¿verdad?, que se le pudo haber definido, pues fue Tales de Mileto, ¿verdad? Aquí vimos que pues fue el primero en definir cuál era el origen de todas las cosas, ¿verdad? Es decir, el arjé, cuál era el arjé de todas las cosas, y él definió que el arjé era el agua, ¿verdad? Que afirmaba que el agua pues era el origen de todo, ¿verdad? Otro importante por ahí de los que estuvimos viendo, de los grandes pensadores, pues fue Parménides, quien él nos decía, ¿verdad? O pensaba que el cambio era imposible. Aquí nos decía que el cambio era imposible, ya que implicaría que algo que existiera pues fuera, ¿verdad? Y dejara de ser, y algo que no llegara a ser, pues definitivamente no podía ser esa situación, ¿verdad? Entonces, aquí él afirmaba que el cambio era en este caso pues imposible, todo era inmóvil, ¿verdad? Eterno, imperecedero, inmutable, nada se movía, nada cambiaba. En cambio, Heráclito era su contraparte. Él decía que todo era cambiante, ¿verdad? Todo está en continuo y en un perpetuo devenir. Vimos también por ahí a otro gran pensador, Demócrito, quien fue pues el creador de la doctrina atomista, ¿verdad? Él nos hablaba en relación a que pues las cosas estaban constituidas de átomos y de vacíos, en donde los átomos pues eran ese ser y el vacío un cierto no ser, pero que era muy importante para que se pudieran mover esos pequeños átomos, ¿verdad? Entonces él fue en aquellos entonces pues el primer gran pensador que llegó a pues hablar de este tipo de situaciones, ¿verdad? Por eso es que se dice que es el padre de lo que es la doctrina atomista. Otro gran pensador, pues importante, ¿verdad? Fue Sócrates, del cual por ahí vimos un video de su vida, ¿verdad?
vimos que él fue el creador de un método denominado mayéutica, ¿verdad? Mayéutica, pues aquí era la forma en la cual él enseñaba, ¿verdad? En donde lo más importante era motivar y ayudar pues a las personas a descubrir la verdad por sí mismas, ¿verdad? Entonces, eh, por esta creación de este tipo de método a lo que fue Sócrates, pues se le considera el fundador de la educación, ¿verdad? Puesto que trata, ¿verdad?, de que las personas pues siempre traten de descubrir la verdad por sí mismas, ¿verdad? Que el conocimiento lo descubran por sí mismos. Entonces, este gran pensador se le conoce por este tipo de enseñanza. Otro gran pensador también fue Platón, ¿verdad? Él, pues digamos, uno de sus principales términos que incorporó fue el término de anamnesis, en donde, según él, pues decía, ¿verdad?, que el alma conocía las ideas mucho antes, ¿verdad?, de nacer, que decía que al momento de encarnarse, pues ésta olvidaba las ideas, ¿verdad?, con las que había tenido contacto. eh, y por eso, pues, digamos, ya cuando va adquiriendo ese conocimiento es que está recordando lo que ya sabía de lo que era esta alma, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros vayamos conociendo y que se nos facilite el hacer determinadas cosas, ¿verdad? Él pensaba que se nos facilitaba porque pues ya lo sabíamos de antemano, ¿verdad? Es decir, mucho antes de nacer, nuestra alma ya tenía esos conocimientos previos, por eso ya pues en esta vida, ¿verdad? En la cual se supone reencarnamos, pues ya traíamos esos conocimientos, ese aprendizaje, por consiguiente, pues ya teníamos facilidad para bien de poder realizar esas actividades. Y otro también gran pensador que vimos, pues fue Aristóteles, ¿verdad? Quien desarrolló una teoría pues muy influyente, la que se llamaba la teoría de las cuatro causas, en donde nos decía que, por ejemplo, las entidades, ¿verdad? Podían tener ciertas causas, por decir, la llamada causa formal, en la cual esta causa vamos a determinar, ¿verdad? Que eh, se trata de esa causa específica del ente, ¿verdad? De que pues del cual se está conformando, ¿verdad? Es decir, la esencia del objeto o del ser va a ser la causa de ese material, por decir, de lo que está hecho. También vimos la causa eficiente, en donde vamos a ver, pues, qué agente es el que lo produce, ¿verdad? Va a ser el principio del cambio, del movimiento, aquel agente que produce el cambio, ¿verdad? Es la causa de lo que la cosa, artículo o ente principalmente es. Y la causa final, ¿verdad? En donde vemos la meta precisamente de ese ser, de ese objeto, de esa entidad, es precisamente pues esta definición de la causa final. Estos serían básicamente repasar pues los principales filósofos, identificar quién es quién, ¿verdad? Cuál fue la idea, cuál fue el pensamiento, ¿verdad? Que pues principal y que los identifica a cada uno de ellos para bien de poder pues reconocerlo. En el tema de la filosofía medieval, vimos también la parte de qué fue la filosofía helenística, ¿verdad? Aquí en la parte de la filosofía helenística, pues hablamos que en esta época, pues surgieron diferentes escuelas. Por ejemplo, hablamos con respecto a la escuela del estoicismo, epicureísmo, cinismo, neoplatinismo.
y dentro de las cuales, pues bueno, en la parte del estoicismo, pues hablamos con respecto a que los estoicos, ¿verdad? Que se hacían definir quienes seguían este tipo de pensamiento, pues consideraban que el ideal del sabio, pues era conseguir no necesitar nada ni a nadie para bien de poder alcanzar pues la felicidad, ¿verdad? En la vida. Es decir, por mal que nos fuera en las cosas, el estoico pues nada temía, pues había alcanzado esa, digamos, esa imperturbabilidad, ¿verdad? De nuestra alma, de nuestro ánimo. En la otra escuela llamada epicureísmo, bueno, pues también aquí vimos que aquí quienes ejercían, ¿verdad?, ese tipo de pensamiento, pues decían que la muerte no había que tenerle miedo porque pues mientras somos, la muerte no está presente y cuando llegaba la muerte, pues realmente ya el ser humano no era, ¿verdad? Entonces no había que tenerle miedo al destino, ¿verdad? Esa era la manera de pensar de estos pues estos seguidores de esta corriente llamada epicureísmo, los cínicos, quienes pues despreciaban lo que eran los bienes materiales, los placeres, las normas sociales, los lazos nacionales, consideraban como virtud, ¿verdad? El vivir pues conforme a lo que era la naturaleza, valoraban pues más bien una vida sencilla que pues otra refinada, es decir, pues no les interesaban, como bien se dice, los bienes materiales. También vimos la parte del neoplatonismo, ¿verdad? En donde pues esta es básicamente como esa renovación del pensamiento de Platón, esto interpretado pues especialmente desde una perspectiva religiosa. Y aquí pues nos da paso a lo que viene siendo la filosofía medieval, en donde vimos que esta fue pues ese tipo de filosofía, ¿verdad? Que nació cuando pues la cultura griega y la romana empezaron a decaer y empezaron a surgir pues nuevas culturas cuyas filosofías se inspiraron en lo que fue la antigüedad para dar pues respuestas culturales y religiosas. Aquí pues en esta época nace la teología, razón por la cual pues vemos, ¿verdad?, que muchos de sus representantes importantes pues fueron todos estos teólogos, ¿verdad?, dentro de los cuales pues vimos a San Agustín de Hipona, que pues fue el que hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. También hablamos, ¿verdad? Recién acaban ustedes de hacer por ahí pues un trabajo, un resumen, hablando con respecto a lo que fue digamos, las obras y los pensamientos que tuvieron estos grandes representantes. También se habló con respecto a San Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino. Vimos por ahí que, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, pues dedicó toda su vida a estudiar cuáles eran los atributos de Dios, ¿verdad? Que era aquello que lo hacía tan perfecto para definir, ¿verdad? Que pues no había otra cosa más que eh, la perfección y si Dios era perfecto, bueno, pues era la única entidad, si pudiéramos decirlo así, que tenía esta característica. Y pues Santo Tomás de Aquino, quien explicaba, ¿verdad?, la existencia de Dios por medio de 5 maneras, las cuales se le conocen como 5 vías, donde hablamos, ¿verdad?, que esas 5 vías pues nos definen cuál es el origen, ¿verdad?, o la existencia, una que se llama por el movimiento, otra por la causa eficiente, por lo posible y lo necesario, por los grados de perfección también y por el gobierno del mundo. Entonces, básicamente, pues aquí, como ven, hay que estudiar, repasar lo que son las escuelas, sus representantes, el concepto de la filosofía medieval y pues obviamente tener bien identificado a los representantes de este tipo de filosofía. Y bueno, por último está lo que es la filosofía renacentista,
esto en relación pues, ¿qué fue el Renacimiento? Donde definimos que el Renacimiento, pues, fue esa corriente de pensamiento a partir de la cual, pues, se produjo todo ese cuestionamiento en torno a la posición, pues, ocupada por el individuo, ¿verdad? Esto para bien de poder colocarlo en el centro del universo. Venimos de una filosofía medieval en donde, pues, se centraba todo el pensamiento en Dios, y ahora en este cambio, ¿verdad?, de pensamiento que es el Renacimiento, bueno, ahora coloca, ¿verdad?, al ser humano, pues, en el centro del universo. Y aquí hablamos también con respecto, pues, por ahí a uno de los también, em, pues, digamos, principales, representantes. Se habló con respecto a Martín Lutero, en donde, pues, vimos que fue un teólogo y fraile católico que impulsó mucho lo que fue la Reforma Protestante. Esto, debido a que, pues, vio, ¿verdad?, que se dio cuenta de que, pues, la Iglesia católica, ¿verdad?, utilizaba, lo que eran, pues, muchas, digamos, estas, maneras de perdonar, como quien dice, ¿verdad?, que eran las famosas indulgencias, pero a cambio, obviamente, de dinero, ¿verdad?, a cambio de un precio. Entonces, él, que era un, pues, gran estudioso de las Sagradas Escrituras, pues, se dio cuenta, ¿verdad?, de este tipo de forma de manejar, ¿verdad?, a las personas. Obviamente, pues, aquí presentó él, esta tesis, ¿verdad?, en las cuales, pues, obviamente, como se movían por ahí intereses, ¿verdad?, que, pues, obviamente no le pareció a la iglesia de aquella época, bueno, pues, digamos, se le separó de lo que fue la iglesia, por consiguiente, pues, formó, ¿verdad?, otro tipo de doctrina, digamos, de culto, de iglesia, ¿verdad? Para lo cual, pues, nace lo que viene siendo el calificativo de protestantes, de esta acción de protesta, ¿verdad? Frente a ese comportamiento y las maneras de la Iglesia Católica, pues, nace ese calificativo para, pues, todos estos seguidores de la doctrina luterana, ¿verdad? Y que los que son ahora que conocemos como luteranos, reformistas o evangélicos. Em, Obviamente, pues, después de lo que es toda esta el movimiento renacentista, todo lo que es la Reforma Protestante, bueno, surge, en esos, siglos también, pues, lo que llamamos revolución científica, la cual, pues, fue fruto de las nuevas ideas en cuanto a las materias de física, astronomía, biología, química, ¿verdad? Y aquí vamos, todo ese cambio en cuanto a lo que es el paradigma filosófico que produce, pues, el movimiento social e intelectual que conocemos como Ilustración. Y aquí vemos a varios protagonistas, entre ellos hablamos de Galileo Galilei, quien fue considerado el padre de la física moderna. Hablamos con respecto a Nicolás Copérnico, ¿verdad? Quien, pues, por ahí tuvo varias de sus, teorías. Por ejemplo, él es, pues, digamos, conocido por su teoría de heliocéntrica del sistema solar. Francis Bacon, ¿verdad?, quien fue, uno de los que sentó las bases para la construcción del método científico experimental. También, pues, escribió, ¿verdad? Fue un gran escritor inglés. Él, pues, dentro de sus obras tiene por ahí, eh, algunos de sus escritos, por ejemplo, el de la Nueva Atlántida, quien, se define, ¿verdad?, o pertenece a esa clasificación de relatos, en los cuales, se denominan como utópicos, ¿verdad? También, Tomás Moro, quien fue también, autor de la obra Utopía, ¿verdad? En donde, pues, sabemos que utopía, pues, es algo que, digamos, pues, no tan real como quisiéramos que fuera, ¿verdad? Algo
perfecto, pudiéramos decir, ¿verdad? Que puede ser, se puede definir el concepto de utopía. Vimos también a lo que fue el otro de los escritores por ahí, Tomás de Campanella, quien tuvo su obra por ahí, La ciudad del sol, que también es uno de los relatos que hablan con respecto pues a esas ciudades, a esas estructuras de sociedad en las cuales pues todo se lleva, digamos, de la mejor manera, ¿verdad? Por eso es que son, digamos, denominadas que son pues escritos utópicos, ¿verdad? Y vimos por ahí también otro de los que hicieron grandes obras, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, quien obviamente pues tiene por ahí este obra llamada El Príncipe, en donde pues va él definiendo, ¿verdad? Cómo es que se supone o cuáles debían de ser las virtudes que deberían de pues tener como características pues un buen gobierno o un buen gobernante, ¿verdad? Entonces vimos ahí varias características de este tipo de obra, ¿verdad? En donde pues uno de los principales ideales que tenía por ahí en cuanto a lo que es el poder, pues nos decía, ¿verdad?, que los hombres en el poder debían de ser juzgados no por los resultados que se obtenían, ¿verdad? Eh, Obviamente, si no se llegaban a alcanzar, pues no se le debía de juzgar a las personas o a los gobernantes, ni juzgar por qué medios hayan utilizado para bien de poder alcanzarlos. Es decir, por ahí como hoy decimos que el fin pues justifica los medios. Ok, entonces igual aquí estos serían los conceptos importantes relativos al tema de este último que vimos la semana pasada de la filosofía renacentista y la reforma protestante. Eh, Vamos a ver, quiero ver aquí de estos 4 temas, hacer una breve pues dinámica, ¿verdad? Relativa a estos temas que vamos a estar viendo. No se preocupen, es saber qué fue lo que entendimos, digo, más que nada para ir evaluando a ver qué nos falta por ahí repasar. Es más que nada para eso, ¿verdad? Para bien de repasar y pues de afirmar qué conceptos a lo mejor nos falta por ahí darle una leída más, ¿ok? Déjenme aquí les comparto la, vamos a ver esta primera. Ok, muy bien. Ahí lo vemos, ¿verdad? ¿Ahí lo estamos viendo? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, aquí voy a poner las preguntas y ustedes igual me pueden decir en el chat o igual me pueden decir, pueden indicarlo, porque pues no es tan interactivo como me gustaría, pero aquí ustedes me van a decir cuál es y yo aquí les voy a ayudar a seleccionar la respuesta que ustedes me vayan diciendo, ¿ok? Entonces, estas son las 10 preguntitas relativas a los 2 primeros temas que vimos con respecto a la filosofía. Y esta primera nos pregunta y nos dice que la rama de la filosofía que estudia la realidad, su naturaleza, su estructura, sus componentes y sus principios fundamentales. ¿Cuál consideran que es esa rama? ¿Quién me puede decir? No es la primera, maestra. A ver, ¿quién dijo yo? Para Isabel. Sí, maestra. A ver, La metafísica. vamos a ver, vamos a hacerle caso a Isabel. Voy a darle clic aquí. No, vamos a ver.
¿Quién me dijo? Yo dije la metafísica. Olga, vamos a ver, Olga. Así es, muy bien. Aquí dice metafísica, significa más allá de la física. Se refiere al estudio de los principios no físicos o materiales de las cosas. Muy bien. Esta segunda rama dedica al estudio de los procedimientos formales y racionales de pensamiento. Vean muy bien la imagen. ¿Qué les da? ¿Qué idea les da? Si nos dice que hablamos del estudio de los procedimientos racionales y formales, ¿qué rama de la filosofía consideran que es? La lógica, maestra. Lógica. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Es también conocida como teoría del conocimiento, estudia las diferentes formas del saber. ¿Cuál creen que sea? La epistemología. A ver, vamos a ver. Muy bien. A ver, y esta se dedica al estudio de la moral, de la virtud, del deber. La ética. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Dedicada al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en sociedad. La Filosofía política. Así es. Y esta es la rama que estudia el concepto de la belleza. Estética. La estética. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad. El mito. Mito. Vamos a ver. No. A ver, vean la imagen. ¿Qué me trae esa imagen? Es la religión. La religión. Así es. Ok. Muy bien. Y ahora sí, narración maravillosa, situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o El mito. heroico. El mito. Hacia el mito. Ok. Bueno, vamos a ver. Y esta es facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas. ¿Cuál es esa facultad del ser humano que nos permite conocer las causas de las cosas? ¿Será la razón? A ver, vamos a ver. Así es. Y este es, abrió paso a las preguntas y despertar en el hombre el hambre de verdaderas explicaciones. La Filosofía. filosofía. A ver. Así es. Muy bien. Muy bien. Déjenme, me paso entonces a la siguiente, el siguiente tema. A ver, déjenme nada más lo comparto. Siguiente ventanita. Muy bien. Ahí lo vemos, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Muy bien. Este tema es con respecto al tema de la filosofía. Por ahí hablamos con respecto a la filosofía medieval, renacentista. Bueno, vamos a ver.
Aquí obviamente pues igual me van a decir cuál es la respuesta que ustedes consideran la correcta según la pregunta. Y aquí nos dice que la filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y de Oriente Medio y en donde nace la teología. ¿Cuál fue? La medieval. A ver, vamos a ver. Muy bien. Ahora en esta nos dice en qué centra su interés esa filosofía medieval. ¿En la naturaleza, en Dios o en el hombre? En Dios. Vamos a ver. Muy bien. Esta escuela de esa filosofía, bueno, cuando estábamos ahí hablando de las escuelas, eh, nos dice que esta se basaba en el rechazo a los bienes materiales, alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el dolor. El cinismo. Vamos a ver. Ay, no. Es la A, maestra. La A. Vamos a ver. Epicureísmo. Sí, No, vamos a ver. Estoicismo, es cierto. ¿sí? Ahora, esta otra nos recomendaba el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses. ¿Cuál creemos que es? No era la B. A ver. Es la B, yo también pienso que es la B. Así es. Ahora, este es un representante de la filosofía medieval quien vincula la razón y la fe. San Agustín. Vamos a ver. Así es, San San Agustín Agustín. de Hipona. Este representante de la filosofía medieval fue autor de las 5 vías para el Más de Aquino. conocimiento de Dios. Santo Tomás Más de de Aquino. Muy bien. Ahora este nos dice que dio a conocer su creencia de que Dios era sin lugar a dudas el ser supremo San perfecto. Anselmo. Anselmo de Anselmo de Canterbury. Canterbury. Muy bien. En esta nos dice, escuela en donde se considera que la única preocupación del hombre debe ser la virtud, pues solo a través de esta se puede alcanzar la felicidad. ¿Qué escuela fue? Cinismo. Cinismo. A ver, ¿cuál? Ahí La le B. doy. Vamos a ver. Muy bien, y aquí escuela cuyas ideas de Platón fueron llevadas al terreno de la religión. La A. Neoplatismo. Neoplatonismo se llama. Y esta última dice, en la época medieval, ¿cómo se les consideraba a la mayoría de los filósofos? Teólogos. Teólogos. Muy bien. Muy bien, felicidades, completaron ahí el puzzle, ahí la imagen, una imagen relativa a esa época, ¿verdad? La época medieval. Perfecto. Bueno, vamos a ver nuestra última dinámica. Déjenme, me regreso para compartirles. Ay, permítame. Y esta viene siendo esta. Ay, ¿sí la ven? Sí, maestra. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Esta nos dice que es esa corriente de pensamiento a partir de la cual los filósofos se centran en el antropocentrismo, es decir, en el hombre,
Ya no es en Dios, ya no es en la naturaleza, ahora es en el hombre. ¿Cómo se llamó esa Filosofía filosofía? renacentista. Renacentista. Yo digo que bueno, está bien. Ya, bueno, ya. Ahí fue la renacentista, así es. Ahora, este fue un teólogo y fraile, autor de las 95 tesis sobre las indulgencias. Tomás Moro. Martín Lutero. ¿Cuál le doy? Martín Una me dijo Lutero. que Tomás Moro y otra Martín Lutero. A ver, ¿quién? Yo, Martín Lutero. Bueno, vamos a hacerle caso a... Muy bien. Sí, efectivamente. Martín Lutero. Por eso se llaman luteranos, ¿sí? Ok, ahora en este 3, fue ese cambio drástico en el modelo de pensamiento el cual transformó para siempre las visiones medievales sobre la naturaleza y la vida y nace a finales del Renacimiento. ¿Cómo se llamó ese gran movimiento? Utopía. Acuérdense, gran movimiento. ¿Cómo se le llama eso de gran movimiento? Revolución científica. Ujú. Todos los grandes movimientos dentro de lo que es pues, lo que es la sociedad, ¿verdad? Se le llama revolución. Por eso está la revolución científica, la revolución industrial, ¿sí? Entonces, en este caso fue la revolución científica, ¿sí? Ahora, Científica, sí, muy esta bien. 4 dice, es considerado el padre de la física moderna. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Vamos a ver. Muy bien. Esta es autor de la obra El Príncipe, el cual es una especie de manual de instrucciones sobre cómo ejercer el poder de forma eficiente. Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo. Muy bien. A ver, este es cómo se le denomina a los seguidores de la doctrina luterana. Protestantes. Protestantes. Muy bien. Este es un plano sistema ideal de gobierno. Esta es la parte importante, ideal, en el que se consigue una sociedad perfecta, justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. ¿Cómo se le llama? Utopía. La utopía. Así es. Este fue un político, teólogo, humanista, escritor, autor de la obra cumbre Utopía. Tomás Moro. Vamos a ver. Muy bien. Y pues ya completaron aquí esta imagen. Aquí tenemos un dato, ¿verdad? Que es la creación de Adán, quien forma parte de la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Perfecto, muy bien, pues contestaron muy bien a este repaso. Felicidades. Nada más participamos 2. Los demás no sé si estaban por ahí tomando nota también. Maestra, Espero. ¿de este cuestionario va a venir el examen? Sí, ¿O son parte? preguntas similares, sí. Es como les comento, por eso les di el temario, son preguntas similares a estas, ¿verdad? No les voy a decir, ay, sí, son exactas, ¿verdad? Pero, No, claro que no. digamos, son, como que los conceptos o el estilo, ¿verdad? De los conceptos más importantes que se van a estar viendo en lo que es, el examen parcial, ¿verdad? Entonces, Gracias. no sé si tengan por ahí alguna otra duda. Digo, la ¿Maestra, nos verdad, pues escucha? está. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ah, ok, es que por ahí escuché que no. Entonces, con que tomen, como les comento, el temario, ¿verdad? Repasen, le den una leída a lo que son estos temas de libro. Con eso, pues, van a hacer un buen examen, ¿verdad? Aquí el examen, pues son 2 horas, se tienen 2 intentos, este, traten de realizarlo, ¿verdad? Pues con
los distractores menos posibles para bien de que se concentren, que lean bien la pregunta. Es igual de, así como hemos estado haciendo los cuestionarios, son, digamos, preguntas de opción múltiple. Entonces, igual también, si ustedes repasaron y vieron y obviamente para bien de poder contestar los cuestionarios, pues tuvieron que haber leído también algunos de los temas. Las actividades que realizamos, por ejemplo, el resumen que hicieron, ¿verdad? Del tema de la filosofía medieval, también por ahí el esquema por ahí que realizaron, pues eso también son herramientas que les ayudan a repasar estos conceptos importantes. Entonces, también los cuestionarios que realizaron, más las actividades que realizaron de lo que fue el esquema y el resumen, pues con eso, digamos, complementa todo lo que ustedes tienen que repasar para lo que es el tema del examen. Sí, Isabel, adelante. Maestra, ¿cuántas preguntas van a venir? Son 30 preguntas. 30 Ah, preguntas. ok, muchas gracias. Sí, sí, de nada. Y pues son de opción múltiple. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Les digo, el examen va a estar abierto toda la semana eh, para que pues tengan por ahí oportunidad de repasar muy bien los temas y se preparen para presentarlo. ¿Ok? Gracias, maestra. Bueno, pues Muchas gracias, maestra, por su apoyo. Perdón no, si de me pasé nada. ahí porque nos sirve mucho para refrescar los temas que ya vimos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y pues ahí van tomando nota, ¿verdad? De que lo más importante que al final deben pues de comprender, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco entonces su asistencia a esta sesión. Les deseo mucha suerte en el examen. Prepárense muy bien. Pues van a ver ahí que van a presentar un muy buen examen parcial. Muchas Muchas gracias, gracias, maestra, por maestra. su apoyo. Muchas gracias. De nada, nos seguimos viendo Descanse, entonces. maestra. Igualmente, Suerte a todos los compañeros. Que tenga bonita sí, noche, Y maestra. suerte a todos. igualmente, nos Excelente inicio de vemos, semana. Gracias. nos vemos, hasta luego.